voy a compartir algo que hace parte de todo esto precisamente que estamos siendo entrenados, hemos estado recibiendo, y quiero pedirles que me acompañen un momento al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 al 3. Romanos 12. Quiero preguntarte algo antes. De acuerdo a todos los acontecimientos internacionales, todo lo que está pasando a nivel del mundo, tanta noticia que se ha estado dando en estos últimos tiempos, vemos que hay tantos cambios a nivel de los acontecimientos, a nivel de las situaciones, aún en nuestro propio país, cómo las leyes están cambiando tan vertiginosamente. Aún cuando uno ve, por ejemplo, los asuntos de violencia, toda la parte social, de seguridad, qué tremendo el ver todo lo que se está dando, lo que está pasando en América Latina, que cada vez uno ve que la moralidad está siendo cambiada, los valores morales de la sociedad están siendo transformados. Es más, no nos vayamos tan lejos por allá como tan políticamente y de la manera macro. Pensémoslo solamente a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra ciudad, de nuestras generaciones. Cuando vemos a los jóvenes hoy en día, cuando vemos a esta generación, vemos una generación más irreverente. ¿Estamos de acuerdo? Una generación que cada vez en la música, en su accionar, la manera en que vemos hoy cómo los mismos niños reaccionan, los mismos niños tienen una manera de ver la vida tan distinta, tan diferente. Yo te pregunto honestamente, ¿cómo concibes tú que va a estar Colombia dentro de unos 5, 10 o 15 años? ¿Cómo crees tú que vamos a estar? ¿Usted ve que esto está mejorando o no? A nivel de la política y a nivel de los valores sociales, ¿cómo ves la sociedad? ¿Qué consideras, preguntándolo de otra manera, cómo consideras que será el mundo o el país que tendrán las siguientes 2 o 3 generaciones? ¿Cómo irá a ser? Imaginémonos por un momento la educación, imaginémonos la televisión. ¿Qué programas se estarán transmitiendo? Hoy en día vemos dónde estamos, ¿no? Y cada vez en las novelas nacionales, cada vez en los canales nacionales, vemos ciertas cosas que se están proyectando, los juegos que se dan, las diferentes cosas. ¿Cómo se imagina? Esto es importante que tengas allí este cuadro que estás pintando en tu mente, en tu corazón. ¿Saben por qué? Porque una cosa muy importante de entender es que por alguna razón nosotros hay como un fatalismo y hay una mentalidad acerca del futuro. Es algo así como que nosotros, muy sinceramente, no estuviéramos tan seguros de la clase de futuro que vamos a tener, ¿verdad? Es como que uno se pusiera a comparar con la vida de hace unos 20, 30 años, 15 años tal vez, tan diferente. Y hoy voy a hablar de algo muy importante que tiene que ver con, lo hemos llamado así, es parte de todo este entrenamiento que estamos recibiendo, se llama la historia transformadora. La historia transformadora. Y uno de los propósitos de lo que voy a compartir hoy es que quiero que podamos ver y que podamos entender cuál es la cosmovisión o cuál es la manera como estamos, o la perspectiva con la cual estamos mirando nosotros, la sociedad, la iglesia y sobre todo
que estamos mirando hacia el futuro, si este futuro que nos depara es algo promisorio o no, si el futuro que viene, ¿cómo lo concebimos? Me parece que hemos tenido como una perspectiva a nivel de iglesia, sobre todo por los acontecimientos últimos de nuestro país, que vemos cómo se aceleran las cosas, nuestros gobiernos latinoamericanos, cada vez vemos gobiernos más tiranos, cada vez vemos gobiernos más corruptos, cada vez vemos gobiernos que no gobiernan por la justicia y por la verdad y por el bien de la sociedad y por la dignidad del ser humano y por los derechos realmente de los más necesitados y vulnerables, sino que se ve que al contrario se usa la política para otros fines. Y cada vez vemos todo esto, y en medio de eso, estamos viendo como que la iglesia estuviese, como dice el versículo, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Tal pareciera que como que la iglesia estuviera más bien en otro sentido, como que antes realmente las puertas del Hades, las puertas de la iglesia no pudieran prevalecer contra el Hades. Es algo así como que estuviera una perspectiva así. Dicho de otro modo, es como que estuviéramos pensando, haga de cuenta que el Señor está en el escenario global, en el escenario mundial, y como que Jesús, al ver todos los asesinatos que está habiendo sobre los cristianos, todo esto que está dando en Siria, todo esto que está dando con toda esta parte islámica, con los musulmanes y todo, es algo así como que se sintiera como que, uy, ¿será que Dios está perdiendo la batalla? Hoy vamos a ver algo muy importante para que podamos ver la historia real, y es la historia del pensamiento de Dios, es la historia que Dios tiene, el cuadro que Dios ve. Nosotros estamos viendo de pronto un aspecto, pero hoy quiero que entendamos y veamos el aspecto general. Vamos a leer en Romanos 12, 1 al 3, y dice aquí la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese primer versículo que nos dice, ¿qué nos está diciendo allí? ¿Que nos debemos qué? No, la primera parte, solo lo que hemos leído. Que nos debemos presentar, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto o nuestra adoración o nuestro servicio a Dios. Nos dice que debemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera nos podemos ofrecer al Señor como sacrificios vivos? Todos quisiéramos ser sacrificios vivos, todos quisiéramos vivir una vida limpia, santa, una vida que realmente concuerde con lo que creemos, que nuestro carácter sea santificado y moldeado a la imagen de Jesús, que podamos tener una vida que realmente muestre aquello que hay en nuestro propio corazón. Luego nos dice algo más acerca de cómo poderlo hacer. Nos dice, no os ¿qué? Conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dicho de otro modo, no os acomodéis, no se amolden, no se ajusten ¿a qué? A este siglo. Cuando habla de este siglo, este mundo, está hablando acerca de la percepción, acerca de la cosmovisión, acerca de los valores, a la cultura de este siglo, de este mundo. Hay una cultura imperante, hay unos pensamientos, hay unas ideas, hay una cultura, que la cultura básicamente son los valores, que son valores sociales, valores religiosos, económicos, los valores, la forma de vivir,
de esta sociedad. Entonces, el llamado para poder presentarnos al Señor como debe ser, dice que solo podrá ser posible si hay una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Tenemos que ver las cosas de la perspectiva que Dios la ve. Tenemos como iglesia la mayor necesidad de un creyente es la renovación y la transformación de su mente. Porque todo lo que uno vive, las acciones que uno toma, la manera como nosotros vivimos, manejamos nuestra sexualidad, nuestra vida social, relacional, el manejo del dinero, tantas cosas en nuestra vida obedecen a la manera como tú y yo vemos las cosas. Se llama eso perspectiva o cosmovisión, la manera en que nosotros realmente estamos entendiendo lo que está pasando. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando realmente en el mundo? Podemos tener nosotros una percepción de la manera en que vemos las cosas desde el punto de vista netamente del momento, de la sociedad y de lo que ven nuestros ojos. ¿Se acuerdan la ocasión cuando el Señor Jesús, unas semanas antes de ir a la cruz, está con los discípulos, está con sus allegados, y ese día el Señor, que ya tenía una cosmovisión, que tenía el plano completo, Él conocía el pasado, el presente y el futuro. Él tenía el cuadro total. Él tenía una capacidad, la revelación, por ser hijo de Dios, por la escritura misma, por la revelación que le dio el Espíritu Santo. Él entendía los tiempos con claridad y él sabía previamente lo que le iba a acontecer. ¿Usted se imagina que usted sepa un mes antes que va a ser crucificado? ¿Se imagina? Que usted sepa, oye, me quedan 30 días. ¿Qué harías? Me quedan 20 días. ¿Cómo cambiaría esto la manera en que nosotros estemos viviendo? ¿Cómo sería? Y el Señor, en esa percepción, Él quiso con los discípulos, porque Él los llamaba amigos, no solamente siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Él empieza a contarle intimidades que el Padre le había hablado a Él. Entonces, dentro de esas intimidades, el Señor les dice a ellos: mire, quiero que sepan, para que cuando acontezca, sepa que yo se los dijo antes. Y Él empieza a contarles de qué clase de muerte iba a morir, de qué clase de forma iba a ser ese tormento, iba a ser ese suplicio, ese precio que Él pagaría en la cruz. Y cuando Él les está diciendo para que ellos se prevengan, para que sepan, para que se anticipen, llega un momento Pedro que lo llama a un lado, lo saca de en medio de todos y dice la palabra textualmente que lo llamó a un lado y empieza a reconvenirle y le dice al maestro: maestro, que no te acontezca tal cosa. Mira, maestro, tú has estado en unas campañas demasiado grandes, te has trasnochado mucho en la oración. Mire, ahí en el lago de Tiberíades, todos esos milagros en Capernaum. No, maestro, yo creo que ya estás como muy cansado. Mire, que esto no te pase. ¿Cómo se te ocurre que va a ser la voluntad de Dios que tú padezcas? ¿Cómo se te ocurre? Mire, es más, maestro, tú tienes la capacidad de vivir de una manera diferente, puedes hacer más milagros, vámonos a otro lado. Él empieza a reconvenirlo, quién sabe con qué argumentos y de qué manera. ¿Y recuerdan lo que Jesús le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque ¿cuál fue la reprensión del Señor? ¿Por qué? Porque él tenía ¿qué? ¿Qué dice la palabra allí? ¿Se acuerdan? Que no tengo el texto allí. Dice, porque no tienes los ojos puestos en las cosas de arriba, del cielo, de mi Padre, sino en las de la tierra. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? ¿Por qué lo estaba exhortando? Es más, es que la exhortación fue demasiado fuerte. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿qué?
Hermanos, si un hermano se ofende solo por uno de pronto no saludarlo porque de pronto estaba metido en otra cosa y se va alguien de la iglesia porque el pastor no me saludó, ¿qué tal que uno le diga, apártate de mí, Satanás? ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba hablándole a Pedro? Le estaba diciendo, Pedro, es necesario que tú tengas la percepción de los cielos. Es necesario que nosotros tengamos la perspectiva y que veamos las cosas de la manera en que Dios lo ve. ¿Por qué Jesús estaba tan calmado, tan tranquilo, en medio de los acontecimientos del momento? ¿Por qué? Viendo cómo cada vez entre más se acercaba su fecha de sacrificio, entre más se acercaba la fecha, el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, entre más se acercaba, más tensión, más, inclusive era una tensión tan fuerte, violenta. Varias veces tuvieron que sacar a Jesús. Él mismo muchas veces dice que estaban allí planeando cómo echarle mano, cómo darle muerte, cómo llevarlo preso. Y el Señor sabía todo. Cada vez era más fuerte, cada vez realmente la presión era mayor. Sin embargo, muchas veces el Señor, como tenía la cosmovisión de Dios, tenía la forma de ver las cosas como Dios las ve, Jesús mantenía la paz, la tranquilidad, podía tener todo en su lugar, porque aquella persona, aquel discípulo que ha aprendido a estar conectado con Dios y a percibir y a ver las cosas, no como los noticieros nos lo muestran, porque tristemente no nos muestran lo que realmente acontece, sino que nos muestran lo que queremos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Vemos que los medios de comunicación, tristemente, por causa de los valores contrarios que vemos, han cambiado la comunicación para comunicar las cosas que realmente no son. Y no estoy hablando solo de nuestro país, estoy hablando a nivel mundial. Cuando nosotros vemos la repercusión de algún tipo de acontecimiento, realmente nosotros solo estamos viendo una parte. Porque realmente los medios de comunicación son, a nivel general, las redes sociales y todo, es algo tan fuerte y hay tanta influencia. ¿Saben por qué es importante los medios de comunicación y por qué las asociaciones, las organizaciones, los gobiernos, los empresarios? ¿Por qué se invierte tanto en la comunicación? Porque la comunicación crea valores en la sociedad, crea cultura, cambia culturas, nos muestran las cosas de una manera distinta. Mire, cuando nosotros en nuestra época nos decían que se iba a casar un hombre con otro hombre, en nuestra época eso no era aceptable. Para esta época y para esta generación eso es normal. Para nosotros, los que tenemos, los que ya no estamos, oye, yo ya me estoy acercando a los 50, Dios mío, ya llegué a los 50, así que ya estoy pidiéndole al Señor que me muestre cómo voy a vivir el resto de vida que me queda, ¿no? Y, ay, Señor, ya ahorita en diciembre me subo al quinto piso. Pero, ¿por qué hablo todo esto? Porque realmente nosotros estamos viendo las cosas desde un punto de vista. Traje esto, que esto es un juego de mi hijo. Ustedes han visto de pronto en Unicentro, o por ahí, pues en Jardín Plaza, todos esos lugares, han visto unas personas que se ponen esto y que y uno los ve ahí montados en eso. Están viendo una película en 5D y ¡ay! ¿Has visto? Que empiezan a ver, y ellos empiezan a ver las cosas en 5D y aparentemente van en una montaña rusa y se sostiene y toda la gente, ¡ah! Ellos están viendo con una percepción, están teniendo una visión de las cosas. Tú y yo necesitamos quitarnos esas gafas o este aparato que yo no sé ni cómo se llama esto,
Esto que nos hace ver las cosas diferentes, nos hace ver las cosas bajo otra percepción. ¿Sabes cómo se puede hacer eso? ¿Solo a través de qué? De la palabra de Dios. Porque si nosotros seguimos viendo los acontecimientos de la manera como todo el mundo lo ve, realmente estamos viéndolo no necesariamente sin gafas o sin estos aparatos, porque realmente, queramos o no, todos nosotros tenemos un aparato de esos o unas gafas, eso se llama cosmovisión, y nosotros vemos la vida de acuerdo a como algunas personas o algunos grupos o ciertas personas intencionalmente nos han puesto sin que nos demos cuenta y pensamos que nosotros estamos viendo de una manera neutral las cosas, y no es así. Entonces, por eso es importante que tú y yo veamos las cosas como Dios las ve. Tenemos una poderosa historia, Dios tiene una poderosa historia, por eso nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento, porque solo así podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y, primero, es buena. Lo que el diablo quiere siempre es mostrarnos que las cosas de Dios no son buenas. El enemigo, ¿cómo lo hace? Cambiando la verdad de Dios por las mentiras del enemigo. Cambiando nuestra forma. Es que sabe Dios que el día que tú tomes de Él, serán abiertos vuestros ojos. El enemigo quiere cambiar la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido en torno a la vida, en torno a la familia, a la sexualidad, en torno a la economía, en torno a los medios de comunicación, en torno a la educación, en torno a todo lo que nosotros vivimos. El enemigo, usando todo lo que necesite usar, personas, circunstancias, ideas, filosofías, la música, lo que sea, él usa para quitar esas verdades de Dios, para que la gente acepte sus mentiras. Porque al aceptar las mentiras de Dios, del enemigo, entonces eso va a hacer que sus ideas cambien, sus valores cambien, por lo tanto su comportamiento empieza a ser otro. ¿Por qué esta sociedad actual es una sociedad realmente que está tendiendo hacia el ateísmo? ¿Qué significa esto? Que no hay Dios, que no hay verdad absoluta, que no hay valores, la gente de hoy vive de tal manera como que no hubiese un futuro, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las cosas como Dios las ve, ¿qué es el poder del evangelio? ¿Cuál es? Y el poder de la historia que Dios tiene, la historia que Dios creó, la vida que Él, la manera en que Él creó todo. Porque ese poder, esa historia transforma la vida de los individuos. ¿Por qué tú y yo debemos evangelizar? ¿Por qué debemos discipular a las personas? ¿Por qué debemos predicar y anunciar? Porque ese evangelio es poder de Dios para transformación de la sociedad. Porque esa iglesia neotestamentaria pudo cambiar, transformar a todo un imperio romano. ¿Por qué? Pasó de 12 discípulos a 120, luego a 500. Y después de esto, 300 años después, que fue lo que pasó con el imperio romano, y cuando ya Constantino da el cambio y ordena que todos pues fueran cristianos por obligación, que es algo que no se debe hacer. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pasaron de ser eso a tener cerca más o menos se hablan de un 10-15% de cristianos y cambiar el mundo entero? ¿Por qué? Porque ellos lograron con el poder de la palabra transformar la sociedad, sacar las comunidades de la pobreza, de la esclavitud, realmente del momento que estaban viviendo a libertad, y edificar naciones como Dios quiere. Es muy importante tener una cosmovisión clara, para poder edificar naciones que sean libres de la opresión, libres de las leyes que oprimen al pueblo, las leyes que buscan
realmente explotación en lugar de libertad, que buscan cada vez realmente, podemos decir, controlar al individuo y controlar hasta lo que cree, la manera en que debe educar su casa, su familia. Dios quiere que edifiquemos naciones libres, que no sean esclavas, que sean naciones compasivas y no crueles. Una de las cosas que hizo en la iglesia neotestamentaria, uno lee el libro de Hechos, uno lee que realmente la sociedad de ese entonces, la sociedad del Imperio Romano, era una sociedad muy cruel. ¿Ustedes cuánto vieron El Gladiador? El Gladiador y estas películas. Uno ve ahí que la cultura en que la iglesia le tocó esos primeros años, aún a Jesús mismo, le tocó en medio de una cultura demasiado cruel. Era realmente, el Imperio Romano era una cultura violenta, donde para ellos la violencia, la crueldad era una virtud. Para ellos ser cruel era una virtud. Cuando tenían en esos luchas que había, esos gladiadores, ¿se acuerdan que uno ve en las películas de toda esta gente? Uno ve estas películas donde salían los duros ahí, con toda su gente, a hacer apuestas, y sacaban los gladiadores, y el que era débil, ¿debía qué? Morir. Es más, el que estaba ganando tomaba su espada y le ponía el pie encima al otro, y apenas movía a la multitud, ¿qué gritaba la multitud? ¡Muerte! ¿Se acuerdan cuando hubo alguien que tenía a un ladrón y a un hombre justo y les dijo: ¿a quién queréis que le suelte? ¿Se acuerdan? Que todos gritaban: que suelten a Barrabás. Decían los fariseos: que suelten a Barrabás. ¿Por qué? Y luego, ¿qué pidieron sobre Jesús? Crucifíquenlo. Y todos lo cantaban juntos: crucifíquenlo. ¿Sabe por qué? Porque para la sociedad esa era la manera de vivir, de una manera cruel. No me importa el otro, si el otro está mal, acabemos de dañarlo. Es más, era una sociedad tan violenta y tan cruel que cuando había una enfermedad crónica, tifoidea o cualquier clase de estas enfermedades fuertes, para ellos, por su creencia, la enfermedad era una muestra de una maldición de los dioses sobre ellos como familia, o sobre esa persona por sus pecados pasados, por ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacían las familias? Sacaban a ese miembro de la familia que estaba enfermo y lo tiraban a la calle, lo expulsaban. Así era de cruel. Pero vino una nueva comunidad, una nueva cultura, una nueva sociedad cristiana, llena de compasión, de misericordia, de servicio. ¿Sabe qué hizo esa iglesia cristiana? Esta iglesia empezó, en lugar de la crueldad, de señalamiento, de la condenación, empezaron a recoger a estas personas que expulsaban a la calle, exponiéndose ellos mismos a la enfermedad. De hecho, lo que dicen los historiadores es que muchos cristianos adquirieron enfermedades a causa de esa compasión, de esa misericordia, de ese servicio, de ese cuidado, y murieron por causa de esto. No solamente tenían cuidado de los suyos, de la familia de la fe, sino que cuidaban a los enemigos, porque el maestro les cambió la mentalidad y la forma en que ellos veían a los oponentes y a los enemigos y a los otros. De esa manera, ¿sabe cómo les dijo el maestro? No los maldigan, bendíganlos, oren por ellos. Si pueden, denles ustedes antes a ellos, sírvanles. Es una perspectiva completamente distinta. Era algo completamente contrario. Y a través de esa clase de vida es que esa sociedad empezó a ser transformada, ¿no? Dios busca que las sociedades sean justas y que no sean corruptas, que haya libertad. ¿Cuál es, entonces podemos decir, dónde comienza la historia? ¿Cuál es la historia que nosotros tenemos que mostrar
a las naciones, la historia que les va a liberar de la esclavitud, la historia que trae transformación. Necesitamos realmente entender ese cuadro del Señor. Ahí, si nosotros fuéramos a ilustrar la historia bíblica, cómo es el cuadro que Dios muestra en la palabra, la historia comienza en el libro de Génesis ¿con qué? Con la creación. ¿Cómo fue la creación? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo era? Dice que al comienzo estaba la tierra ¿qué? Desordenada y vacía. De la nada Dios creó. De la nada Dios dio forma. De la nada Dios vino y del desorden constituyó algo que se llamó el universo, el cosmos. ¿Usted sabe qué significa cosmos? La palabra cosmos, ¿de qué viene? ¿Cuál es la etimología, la palabra, el significado etimológico de la palabra cosmos? Orden y belleza. Es decir, nuestro Dios es un Dios que donde hay desorden, donde hay caos, donde hay oscuridad, Dios ¿qué hace? Trae belleza, orden, trae equilibrio, trae armonía. Así es Dios. Cuando la sociedad necesita entender que no importa el caos en que esté su vida, no importa la manera en que está ese momento viviendo en casa, su familia, Dios es un Dios que puede traer orden a ese caos. Puede traer realmente dirección. Y Dios dice que cada día empezó la creación, empezó a crear cada día algo en un orden. Y cada vez que el Señor terminaba el día, ¿se acuerdan cuando Él miró Dios que todo era qué? Bueno. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Cuál fue la manera como lo creó? ¿Cómo lo hizo? Cogió elementos de la tierra, cogió carbono, cogió algunas de los minerales, ¿qué hizo Él? ¿Cómo lo creó Dios? Lo creó con su palabra. Tengamos en cuenta algo aquí. Dios es trascendente a la creación, es decir, Dios está por encima de la creación, porque muchos conceptos filosóficos y aún de creencias tratan de poner a Dios como parte, como que fuera un ser creado, pero Dios está por encima de la creación, es decir, Él no necesitó de la creación para crear, Él creó de la nada, ¿a través de qué? De sus palabras. Mire, tú estás en tu casa, ves que en la nevera no hay nada. Y tú dices, no hay elementos. Mira la billetera y dice, wow, esa billetera le saca la lengua. Y usted dice, pero Señor, ¿cómo hago para traer comida a mi familia? Y tú miras y dices, pero es que la quincena, cuando llega en 2 días, en 3 días, y no me queda nada, tengo que pagar eso, tengo que pagar. Hay un caos, hay oscuridad, no hay nada. Pero cuando tú llegas al Señor y tú miras la palabra del Señor y tú miras los versículos, las promesas, lo que dice el Señor, que cuando alguien llega a Él y realmente recibe por fe las promesas que Él ha hablado, y empiezas tú a declarar, así no tengas tú elementos, tú empiezas a hablar la palabra y a declarar que Dios suplirá, que Dios multiplicará, que Dios traerá. Cuando menos piensa, o hay una llamada, o alguien toca en la puerta, o pasa algo, pero Dios de la nada te trae la bendición. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que quiere tu bendición, que quiere la prosperidad, que quiere dar. En la creación, y aquí es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque hoy en día vemos que en el mundo se está viendo realmente como algo que no tuviese cada vez
como que no hubiese elementos y como que fuéramos hacia un caos. Yo quiero decirte, en medio de esta sociedad colombiana, como nosotros podemos estar viendo de una manera fatalista las cosas, cuando podemos ver a Dios actuando, ¿qué está haciendo Dios en medio de las cosas? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Mira, Dios no solamente fue inmanente, es decir, no solamente Él creó, sino que Él tiene un compromiso con la creación también. Él está comprometido con la creación. Él lo creó, se fue para los cielos y dejó ahí a la iglesia, que es lo que a veces pensamos nosotros, ¿no? Que ya nos dejó tirados y Él solamente al final de todo va a volver a mirar a ver qué ha pasado aquí. Dios tiene un compromiso con tu vida, con mi vida. Él está interesado en lo que está pasando en el país, políticamente, económicamente, socialmente. Él está interesado y Él escucha el clamor del pobre, el clamor de las mujeres que están siendo maltratadas. Hace poco, la semana pasada estaba en Montelíbano y tuve la oportunidad allí de conocer a Natalia Ponce. Estábamos en el mismo hotel, estaba Natalia Ponce y otra mujer también que fue víctima de ácido, un hombre que le tiró ácido y Natalia ha estado trabajando realmente hacia toda esta la reivindicación de los derechos de las mujeres y bueno, participé ahí, no podía entrar a la conferencia porque era solo para mujeres, entonces, pero estaban haciendo allí un entrenamiento, estaba dando allá unas charlas y ahí en el desayuno pudimos compartir un poco y es ver, cuando uno ve estos acontecimientos, hay gente que dice, wow, ¿qué es esto? ¿Y Dios qué? Mire, quiero decirte algo, Dios también está viendo lo acontecer diario. Dios no está fuera del panorama, Dios ve la creación. Luego dice, entonces ese es el primer cuadro, ahorita vamos a verlo a nivel general. Luego, y esa creación, dice la palabra que Dios creó todo bueno. En el sexto día, dice que Dios crea ¿a quién? ¿A quién crea Dios en el sexto día? ¿Qué crea? A nosotros. Y allí Dios no solamente habló, cuando el Señor fue a crear, le habló, o bien sea a la tierra, bien sea al cosmos, pero ahí Él se habló a sí mismo y creó al hombre a imagen y semejanza. Así que cuando Él crea al hombre, Él no está hablándole ni al firmamento, ni a la tierra, ni al agua, se habla a sí mismo. Y dijo Dios, ya Él no le está hablando al universo, le está hablando ni a la materia, le está hablando a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios crea al hombre, y por eso Dios dice allí que Dios lo vio que el hombre era ¿qué? No solamente dijo que era bueno, sino bueno en gran manera. Luego viene la rebelión, la caída. Dios nombra al hombre como un instrumento, como un administrador, como alguien que iba a estar co-creando con él, porque a partir de la creación del hombre, Dios deja su intervención y le da una autoridad al hombre para enseñorear, para gobernar, para que el hombre siga creando, le da la autoridad para que el hombre cree, para que el hombre levante. La historia bíblica, la historia de Dios, es una historia, él es Jorge Córdoba, es un hombre, siervo de Dios con toda su familia que estuvieron el miércoles acompañándonos aquí en la iglesia con todo el liderazgo y ahora estaba allí con los niños, anoche estuvo con los jóvenes también. ¿Cómo le fue, Jorge? Espectacular, ¿sí o no? Mis hijos me dijeron que fue algo fenomenal, buenísimo. Yo ahorita en la alabanza yo estaba teniendo cuidado para no ir a hacer ciertos movimientos. Bueno, entonces, cuando Dios crea todo, ese primer cuadro es un cuadro muy importante porque ese mismo cuadro de la creación, del propósito, cómo Dios creó todo bueno, Dios lo creó de una manera excelente, Dios lo crea de esa manera. Luego viene el hombre, viene la rebelión y es el segundo cuadro que vemos. Luego hay una misión de Dios que Dios quiere cambiar y transformar y que eso que Él creó, esa idea y ese plan de Dios se cumpla y Él a partir de ahí tiene todo un plan. A través de Abraham, Él quiere hacer una gran nación para que a través
de Abraham sean bendecidas todas las familias de la tierra, las naciones enteras sean transformadas, sean bendecidas. Ese plan de Dios, esa misión de Dios, vemos a Dios como misionero, Dios queriendo traer un orden a lo que el hombre había traído como caos. Viene entonces toda esa misión de Dios a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Luego vemos la cruz, vemos la obra de Jesús en la cruz redimiendo a la humanidad. Luego Jesús crea la iglesia, da a luz a la iglesia, le da la tarea que le había dado a Abraham de bendecir las familias de las naciones enteras, seguir con ese trabajo misional de Dios, ese trabajo que Dios había determinado en su corazón de restaurar a la humanidad caída, de restaurar la visión del hombre. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo fue la vida del pueblo de Israel en el desierto y durante toda la historia? ¿Cómo vivieron ellos? ¿Cómo es la historia de los judíos ante el mundo entero? ¿Cómo vivieron ellos? Aparte de la persecución y todo lo que vivieron, ¿de qué manera vivieron su vida ellos? De una manera bendecida. Fue un pueblo siempre amparado por Dios, sostenido por Dios, prosperado por Dios. Sigue siendo hoy en día. Se dice que el 80% de la economía del mundo lo manejan ¿qué? Los judíos. Porque fue un pueblo que Dios creó para sí, es un pueblo de Dios bendecido, y esa es la voluntad de Dios, que cada nación que le adore sea bendecida. Y luego al final, el capítulo del retorno, del regreso del Señor. Esta es la historia. ¿Cuál ha sido el problema nuestro como iglesia? Que nosotros nos hemos parado en el cuadro que Dios tiene final, total, el cuadro de la creación. Luego viene la caída y la redención, y la iglesia nos hemos quedado solo compartiendo un mensaje. Estamos compartiendo un mensaje solo, basada en la caída. El hombre cayó, luego vino Jesús y redimió al hombre, pero hasta ahí se para el mensaje, porque no vemos la parte final, que Jesús, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21. Quiero que pasemos a este cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro que el Señor nos da de la historia de la humanidad? ¿Cuál es el cuadro o la historia de Dios? La primera parte, la creación. Dios creó todo ¿qué? Bueno, excelente, con propósito. Después de esto, el hombre cae, pero Dios sigue interviniendo en la historia. Luego viene la parte de la redención. Jesús viene, el Hijo de Dios, redime al hombre, paga un precio, y al final hay otro cuadro, el cuarto cuadro final, que es el retorno del Rey. Dice en Apocalipsis 21, 24, mira lo que dice: y las naciones que hubieran sido ¿qué? Salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán ¿qué? Su gloria y su honor a ella. ¿Cuál es el cuadro del Señor? Cuando leemos Apocalipsis, ¿cómo nos muestra el Señor el futuro? ¿Cómo nos lo muestra? Nos muestra que un futuro ¿qué? Bendecido, glorioso, victorioso. Vemos una multitud, la cual ¿qué? Nadie podrá contar. Nos habla de un futuro glorioso. Es más, nos dice que el Señor vuelve a la tierra. Él vuelve por segunda vez. Viene por una iglesia ¿qué? Gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hoy, cuando vemos de pronto el acontecer de la iglesia, nos pareciera como que hay tanta arruga, hay tanta mancha, ¿cómo estamos viviendo? Pero saben, yo veo en todo el cuadro del Señor que
hay algo que Dios está trayendo en la consumación de los tiempos. Dios me muestra que hay una victoria y que Él está realmente involucrado en el acontecer diario de la humanidad y de la existencia. Estaba mirando en internet algunas de las cosas, de las noticias del mundo a nivel cristiano. ¿Qué está haciendo Dios? Cuando uno ve, hace unos años, el creyente promedio o la idea que había del cristianismo es de que eran solo los fracasados, que era una idea muy realmente de ese sentido. Pero cuando uno ve realmente lo que está pasando en el mundo entero, vemos que no es así. Vemos a ministros, vemos hasta presidentes, vemos generales. Hace como 2 años, un pastor me mencionó que un día le sucedió aquí, que lo tomaron, lo capturaron, un grupo al margen de la ley, le tapó, lo vendó, lo metió en una caja de un carro y se lo llevó. Pastor, acompáñenos. 5 horas montaña arriba, ¿usted imagina? Él se arrepintió, confesó, declaró, al final dijo, ay Señor. Cuando llegó a cierto lugar de la montaña, le quitaron la venda de los ojos y le dijeron, pastor, bienvenido, 250 personas para que usted los bautice. Se han convertido todos. ¡Wow! ¿Y saben qué es lo mejor de eso? No había un pastor ni un predicador allá hablándoles. Era una de esas personas que está involucrado en ese grupo, que había conocido del Señor, llegó a convicción de pecado, empezó a predicar y todo ese grupo se convirtió. Se habla hoy en día de los musulmanes, que aún sin que haya quien les predique, Jesús mismo se les ha presentado. Ha habido sanidad, ha habido milagros. Miles están llegando a los pies de Cristo. Estaba leyendo la cantidad de cristianos que había en este avión que acaba de acontecer, toda esta situación esta semana dolorosa. Pero más de la mitad de los que venían ya habían conocido al Señor. De los sobrevivientes hay 3 que conocieron del Señor. Clamamos por aquellos que realmente, familias y todos que están allí, que a través de esto puedan conocer del amor de Dios. Pero quiero decirte algo para terminar. Dios está en control de la historia. Dios está obrando y Dios quiere que su iglesia pueda contar la cosa completa. Que Dios está involucrado con el acontecer diario, con lo que está pasando en el mundo entero. Que realmente el Señor quiere que su iglesia se levante a discipular y alcanzar las naciones, a discipular y alcanzar a empresarios, educadores y todos los medios. Hemos estado con unos blancos de oración a nivel de la iglesia. Son blancos que tienen que ver con la intercesión por la nación, por Colombia, por lo que está pasando en nuestro país. Estamos clamando porque creemos, uno de los blancos dice, Colombia le pertenece a Dios, Colombia le pertenece a Cristo. A pesar de que nosotros podamos estar oyendo noticias malas, hay noticias buenas que tenemos para la humanidad. Vemos, Dios está levantando centinelas, guerreros. El Espíritu de Dios está levantando a una iglesia victoriosa y gloriosa, que no está retrocediendo. Dios no está perdiendo la batalla. El Señor está en control. Él es soberano y Él está por encima de los gobiernos, está por encima de las leyes, está por encima de la naturaleza misma, está por encima de lo que aparentemente uno pueda estar pensando. No termino allí con ese cuadro, pero quiero decirte algo. Unámonos con la visión de Dios, porque el Señor, el cuadro que Dios tiene de Colombia es que Colombia estará allá delante del trono de Dios. Vendrá allá delante en la Jerusalén celestial. Esta historia comienza en un huerto y termina en una ciudad, la Jerusalén celestial. Comienza en un huerto, una pareja, pero termina en un matrimonio también, en las bodas del Cordero. Termina diciendo que Dios es el vencedor, el victorioso,
que Dios quiere prosperar y bendecir a su pueblo, y que Dios nos ha llamado para que las naciones enteras sean restauradas y sanadas y transformadas. Pongámonos en pie y vamos a declarar que en el nombre de Jesús vamos a ver transformación, vamos a ver lo que Dios está haciendo, y nos unimos con lo que el Espíritu de Dios está haciendo en esta nación. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en la historia, lo que tú estás haciendo, Señor, en la humanidad, lo que tú estás haciendo en esta nación. Creemos, amado Dios, que tú tienes control. Vamos a hacer esta declaración juntos. Amado Señor, hoy yo declaro, como dice tu palabra, que tú eres el Rey y el soberano de las naciones, que tú tienes control y tú tienes gobierno de Colombia. En el nombre de Jesús, gracias por levantar intercesores, guerreros, por enviar obreros a la mies. Heme aquí, Señor. Yo puedo ver, Señor, a una Colombia transformada, renovada, una Colombia justa, una Colombia misericordiosa, una iglesia en Colombia santa, poderosa, guerrera, una iglesia conectada con tu corazón, con tu historia y con la obra que tú estás haciendo. Heme aquí, Señor, úsame para contar tu historia a mis vecinos, a mi familia y a todo aquel que necesita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.